Bueno, en primer lugar, Mario, agradecerte por haber brindado parte de tu tiempo para esta charla que desde ya va a ser muy agradable, muy exitosa. Como coterráneos, como amigos desde hace mucho tiempo, de manera personal te agradezco, Mario. En esta noche vamos a tener la siguiente charla, de los grandes terremotos históricos a los enjambres sísmicos, apuntes sobre la actividad sísmica en Ecuador. Mario Calixto Ruiz Romero es ingeniero geotécnico de la Escuela Politécnica Nacional. Tiene un diploma de estudios avanzados en ingeniería volcanológica en JICA y Universidad de Kioto en Japón. Es máster en ciencias geofísicas en el Instituto de Tecnología y Minas en Nuevo México, en los Estados Unidos. Es doctor en ciencias geológicas en la Universidad de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Como experiencia profesional, subsecretario general en la Secretaría de Gestión de Riesgos de julio a diciembre del año 2016, director del Instituto Geofísico en enero 2013 a mayo 2016, jefe del área de sismología del Instituto Geofísico en la Escuela Politécnica Nacional, profesor invitado en la Universidad de Carolina del Norte en el año 2017, profesor principal desde el año 2008 hasta la presente fecha en Escuela Politécnica Nacional, profesor asistente del 95 al 2008 en Escuela Politécnica Nacional, director del proyecto internacional para mejorar las capacidades de monitoreo de terremotos y tsunamis para alerta temprana de tsunamis en Ecuador, para JICA, Secretaría de Gestión de Riesgos, y NOCAR, Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Director del proyecto de generación de capacidades para la difusión de alertas tempranas y para el desarrollo de instrumentos de decisión ante la amenaza sísmica y volcánicas dirigidos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Director del proyecto de fortalecimiento del Instituto Geofísico, ampliación y modernización del Sistema Nacional de Sismología y Vulcanología, Programa Nacional de Sismología y Vulcanología. Coordinador científico del proyecto de cooperación del mejoramiento de capacidades para monitoreo de volcanes en Ecuador, JICA, Instituto Geofísico. Entre las distinciones y reconocimientos, presidente de la Comisión de Geofísica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia del año 2017 hasta la presente fecha, vicepresidente de la Comisión Sismológica de América Latina y el Caribe, Asociación Regional del IASPEI 2018 hasta la presente, miembro de la Junta Directiva del Centro Regional de Sismología de América del Sur, miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Conjunta del IASPEI, IABCI de Sismología Volcánica y becario de la Organización de los Estados Americanos, OEA y Fundacid. Normalmente hacemos la presentación, Mario, una vez terminada la misma, abrimos el conversatorio. Así que bienvenido y muchas gracias nuevamente. Gracias, Patricio, y quiero agradecerles a todos la gentileza de venir a esta charla, y también me da mucho gusto ver a mis profesores, a otros ingenieros civiles a quienes respeto mucho, porque yo tomé, como conversábamos con Patricio, algunos cursos en ingeniería civil, y fue una experiencia para mí muy gratificante, muy interesante, ¿no? Y de ahí viene el respeto y la consideración que tengo a todos ustedes. Creo que es algo que debo decirlo de una manera lo más honesta, ¿no?, posible, de que espero que esta charla colme sus expectativas, y quisiera que si es que hay alguna cosa que no está clara, me la hagan saber y me pregunten, ¿no? La charla va a ser más orientada a la parte sísmica. Mario, te quedaste sin micrófono. Voy a ir desde los grandes terremotos que han ocurrido, de los cuales tenemos solamente referencias históricas, ¿no?, hacia los eventos quizás más actuales, ¿no?, que nosotros ahora los podemos descubrir solamente en base a la instrumentación que se dispone actualmente, ¿no? Entonces,
creo que todas estas experiencias que hemos ido acumulando ha sido gracias a haber trabajado en el Instituto Geofísico, gracias a haber tenido profesores de la talla del doctor Minar Hall, que fue quien fundó el geofísico y quien lo desarrolló, o de Hugo Yepes, que fue mi profesor, mi director de tesis, ¿no? Y de quien aprendí mucho de la parte sismológica. Entonces, les voy a presentar esta charla y si hay algunas, como les dije, si hay algunas inquietudes, por favor me hacen conocer, ¿no? Entonces, el título de la charla es de los grandes terremotos históricos a los enjambres sísmicos, apuntes de la actividad sísmica en Ecuador. Creo que es esta. La idea es que nosotros en el Ecuador, perdón, en el mundo vemos que los sismos no ocurren en forma uniforme en el planeta, ¿no? Y esto ustedes lo conocen, ¿no? Esta es la figura más actualizada de la sismicidad del globo, es tomado del Centro Sismológico Internacional, ¿no? Y nos presenta aquí los sismos de acuerdo con su profundidad. Entonces, como vemos claramente, se pueden ver que los sismos se alinean en los bordes de las placas tectónicas y también en algunas zonas en las cuales hay puntos calientes como este, que por ejemplo es el de Hawái, que se le ve aquí abandonado en medio del Océano Pacífico, o Galápagos, que estaría aquí cerca de la dorsal, que se le llama el Galápagos Spreading Center, ¿no? Entonces, la sismicidad obviamente nos afecta a nosotros al estar junto a un borde activo de placas tectónicas, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos sismos y quizás por eso es que también tenemos volcanes activos como los que se muestran en estos triángulos rojos aquí, ¿no? Entonces, este ya es un enfoque del esquema geodinámico que tenemos en el país, ¿no? Nosotros estamos frente a la zona de subducción de la placa Nazca, que está subduciéndose bajo el continente sudamericano. Pero aquí hay algo especial, ¿no? Que quizás nos diferencia de Perú y de Chile, ¿no? Es la presencia, primero, de esta dorsal, ¿no? Esta que se llama la dorsal de Galápagos, o el Galápagos Spreading Center, como les dije anteriormente, que lo que está haciendo es creando una corteza más joven, una corteza más caliente, una corteza más liviana, ¿no? Que en algún momento ya está entrando en subducción, especialmente en la parte norte del país. Pero también tenemos otra particularidad, es el punto caliente de Galápagos, ¿no? Que en teoría estos puntos calientes permanecen fijos en el manto superior y llegan a la corteza y pasan creando su actividad, pero se permanecen fijos mientras la placa se va desplazando. Entonces, conforme se va desplazando, las islas comienzan a ser abatidas por la erosión, tanto marina como de los vientos, y se van volviendo montes submarinos, ¿no? Y la secuencia de montes submarinos que son generados en el punto caliente de Galápagos es lo que forma esta cordillera submarina que se le llama la dorsal de Carnegie, ¿no? Entonces, esta dorsal de Carnegie está entrando en subducción, pero de una forma oblicua, ¿no? No entra en subducción total de una forma perpendicular. Entonces, al entrar en subducción en forma oblicua, crea unos esfuerzos, ¿no? Unos esfuerzos de cizalla, podríamos decir, que dan origen a la separación del extremo norte o del extremo noroccidental de América del Sur del resto del continente a través de una serie de fallas, ¿no? Y ahora a esta especie de cuña o de esquina se le está llamando el sliver del norandino, ¿no? Traducido sería algo así como la cuña del norandino, ¿no? Entonces, al tener esta presencia de fallas que limitan esta cuña, ¿no? Vamos a tener también la presencia de fallas tectónicas corticales, ¿no? Y esas fallas tectónicas corticales van a generar sismos superficiales que van a tener impactos fuertes o efectos fuertes en las zonas pobladas de nuestro país, ¿no? Entonces, este es el esquema tectónico. Desde aquí nosotros podemos entender
por qué tenemos tantos sismos, por qué tenemos los volcanes, ¿no? Y por qué tenemos también una geología tan compleja como la que hay en nuestro territorio, ¿no? Entonces aquí hemos puesto las principales fallas tectónicas, ¿no? Incluyendo la zona de subducción que está con estos dientecitos, perdón, para indicarnos que la subducción es hacia el oriente, ¿no? Y los sismos están puestos con el tamaño de acuerdo a su magnitud, ¿no? Entonces, los círculos más grandes van a representar sismos de mayor magnitud, ¿no? Y como ven aquí, en forma general, podríamos decir que tenemos la zona de subducción con la sismicidad asociada, que se puede ver fácilmente al lado oriental de la trinchera. Y tenemos este cinturón de fallas o este conjunto de fallas que conforman el límite de lo que les decía de esta cuña norandina, ¿no? Que hace que se vaya moviendo toda esta cuña más o menos a una velocidad de unos 8 milímetros cada año hacia el noreste. Y aquí estarían los segmentos de fallas. Lo interesante es que estas fallas van teniendo también actividad sísmica. Y el tercer conjunto de fallas que se pueden observar es estos que conformarían tanto el cinturón de fallas del norandino, ¿sí? Como otro cinturón que no está graficado aquí, que serían las fallas del borde oriental, ¿no? que existirían por la zona del lago Agrio, que bajarían un poco hasta a la cuenca media del Pastaza y seguirían hacia el territorio peruano. Entonces, de estas grandes fuentes, no podemos ver, por ejemplo, que en la zona de subducción hemos tenido sismos tan grandes como el de 1906, que le vamos a ver con más detalle, con una magnitud de 8.8, o después la secuencia de sismos de 1942, 1958, 1979 y 2016, todos estos con magnitudes mayores a 7.7, por lo tanto, son calificados como sismos grandes. En cambio, en la parte continental, ¿no? Tenemos sismos de magnitudes menores a 7.7. O sea, teóricamente son calificados como sismos de magnitudes moderadas, ¿no? Sin embargo, por estar generados en estas fallas tectónicas continentales, por tener una profundidad focal relativamente pequeña y por tener una cercanía a centros urbanos, son los que han causado grandes daños en los centros urbanos en el país. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el sismo de 1868, el sismo que lo mencionaré con más detalle, el sismo de 1859, el de 1797, 1698, 1645, ¿no? que afectó, que destruyó a la ciudad de Chimbo y que la sepultó totalmente, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, los efectos de los sismos son variados, ¿no? El principal efecto quizás es el sacudimiento del terreno, y eso es algo que los ingenieros civiles lo estudian, lo analizan en sus diseños, ¿no? Pero también hay otros, ¿no? Que quizás no tienen digamos, no han tenido la atención que ha tenido el primero. Pero, por ejemplo, el fallamiento del terreno, especialmente cuando la falla tectónica, por ejemplo, atraviesa zonas urbanas, ¿no? Hay ciudades en las que uno se puede caminar y puede poner puede dar un paso desde un lado de la falla al otro, o puede ver en las aceras cómo la falla va desplazando el terreno, ¿no? Por ejemplo, en Berkeley eso es como típico, ¿no? Y todos le dicen, miren, por aquí pasa la falla, ¿no? Y se puede trazar como de cuadra a cuadra por donde va pasando la falla, ¿no? Incluso pasa por debajo del estadio de esa ciudad, ¿no? Entonces, tenemos también el fenómeno de liquefacción, que, por ejemplo, a quienes trabajamos o estudiamos los suelos es algo muy, muy interesante, muy importante. Los deslizamientos también pueden ser disparados por los sismos. Obviamente los tsunamis, la mayoría de tsunamis son generados por los sismos. Hay otro fenómeno aquí que se llaman los seiches, que son un movimiento de un
de un volumen de líquidos, pero en este caso no en el océano o en el mar, sino, por ejemplo, en lagos o en estanques, ¿no? Eso se les llama seiches, ¿no? Las erupciones volcánicas pueden, en algunos casos, ser disparados por sismos grandes, ¿no? Entonces, ha habido ejemplos en Japón o en Chile de que los sismos grandes inducen reactivaciones de los volcanes. Y obviamente tenemos los efectos sociales, económicos, políticos que no nos tocaremos en esta charla. Pero en esta lámina es poco, no es tan didáctica la lámina, ¿no? Pero yo espero que transmita la idea central aquí, ¿no? Es la gran cantidad de sismos con intensidades mayores a 8, ¿no? Intensidades de 8 en adelante, perdón, que han ocurrido en el país, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, que en Pichincha, ¿no? Se tienen registros históricos, por ejemplo, de sismos con intensidades de 9 en 1587, de 8 en 1755, después en 1859, 1914, 1923, etcétera, ¿no? La idea aquí es que algo que quizás nos transmitió Hugo cuando veíamos la distribución de la sismicidad histórica, ¿no? Lo que está reflejando no tanto es cuán sísmico es una provincia comparada con la otra, ¿no? Sino que aquí nos está reflejando la concentración de la información que se disponía en esa época, ¿no? Entonces, en épocas coloniales, la mayoría de la información se quedaba o se recogía básicamente de lo que acontecía en los alrededores de Quito, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, en Chimborazo, porque Riobamba era la segunda ciudad más grande al menos de la Real Audiencia de aquí de Quito, ¿no? Entonces, también se podía tener toda la información en cuanto a las intensidades, ¿no? Tenemos en la provincia de Cotopaxi, Tungurahua, ¿no? Y miren que el primer dato de una intensidad sísmica reportada en la costa ecuatoriana viene a ser el sismo de 1896 que afecta a la población de Canoa y a Bahía de Caracas, ¿no? Entonces, quizás debemos aquí pensar de que debieron haber ocurrido sismos, seguramente ocurrieron sismos antes de 1896, pero no se tienen evidencias históricas de esto, ¿no? El primer sismo que se reporta en Esmeraldas es de 1906, ¿no? Y el primer sismo que se reporta en una provincia del Oriente es el de 1987, aunque aquí habría que también que mencionar el sismo de 1541, que fue reportado en la expedición de Gonzalo Pizarro y Orellana para descubrir el Amazonas, ¿no? Pero lo reporta Gonzalo Pizarro cuando vuelve a Quito, ¿no? Y dice, hubo un temblor en la zona de Quijos. Entonces, de todos estos sismos, voy a escoger algunos para mencionarles, quizás para ir poniéndoles, quizás recordándoles a muchos de ustedes cuáles fueron sus efectos, ¿no? Por ejemplo, el sismo del 20 de junio de 1698, perdón, aquí hay un error en el título de la lámina, ¿no? Sí. El 20 de junio de 1698 ocurrió uno de los sismos quizás más interesantes. ¿En qué sentido, no? De que este sismo no solamente destruyó a la primera ciudad de Ambato, sino que también provocó un desprendimiento del glaciar del Cariguairazo, ¿no? Y la generación de flujos de lodo que después que se condujeron por los cauces, por las quebradas que bajaban del Cariguairazo, ¿no? Y llegaron a destruir, ¿no? A lo que quedaba, o a la que había quedado de la primera ciudad de Ambato, ¿no? Entonces, para confirmar o para ratificar lo que les estoy diciendo, aquí tengo algunas citas que he logrado recopilar, ¿no? Por ejemplo, esta de Juan León Mera, ¿no? Dice, se sintió un sacudimiento tan recio que en 2 vaivenes no quedó templo, casa ni choza que pareciese haberlo sido, quedando sepultada bajo sus ruinas muchas familias enteras.
O sea, ya ocurrió un sismo. El sismo quizás no fue tan cercano porque alcanzan a sentir los dos golpes que podemos asumir que son la llegada de la onda P y de la onda S, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, un historiador, Hernán Sevilla, dice, comenzó a moverse el suelo con tanta vehemencia que ya a la segunda ondulación en Ambato no quedó casa en pie. Familias enteras quedaron enterradas bajo los escombros de sus casas o se extinguieron completamente, ¿no? Y Wolf, ¿no? En 1892, ¿no? Hablando de este sismo, ¿no? Wolf se preocupó de revisar los registros históricos, ¿no? Y dice, en los asientos de Ambato no quedó piedra sobre piedra, muriendo mucho número de personas de todos los sexos y calidades, pues a los más cogió dormidos y a los pocos despiertos no dio lugar la furia del temblor de ponerse en descampado. Entonces, si vemos el número de muertos, vemos que en Ambato, en esa época, ¿no? Estamos hablando de 1698, ¿no? Hubieron más de 3,000 muertos o aproximadamente 3,000 muertos en Latacunga, 2,000. En los pueblos de sus jurisdicciones se estimó 1,500, en Patate 200, en Riobamba 100, etc., ¿no? Dice, en Latacunga murieron aplastados por las ruinas a vuelta de 8,000 personas, lo que equivale a decir que pereció más de la tercera parte de la población que montaba, dice, o sea, que sumaba, me imagino, que quiere decir 22,000 personas, ¿no? Esto es del libro de Pedro Fermín Ceballos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿no? Un sismo que es capaz de destruir a la tercera parte de la población, ¿no? Si podríamos hacer una extrapolación a lo que tenemos ahora, sería una catástrofe, obviamente, una catástrofe nacional. Entonces, estas son las intensidades de los sismos. Este es un trabajo que hizo Selim Bubal y Hugo Yepes de recopilar los datos de los sismos históricos. Entonces, aquí están con colores las intensidades de los sismos. Si ven este color medio naranja, es intensidad de 10, ¿no? Este color medio naranja rojizo y este otro, un color medio naranja, es de intensidad 8, ¿no? Entonces, con estas intensidades que están ubicadas básicamente en la sierra, se trata de ver cuál es la fuente de los sismos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la destrucción que hubo en el Cariguairazo, se asume que la fuente estaría ubicada un poco hacia el occidente de este volcán del Cariguairazo, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce del sismo como tal, ¿no? O sea, del sacudimiento del terreno provocado por este sismo, ¿no? Sin embargo, aquí está el Cariguairazo, ¿no? Ya no tiene quizás los glaciares que tenía en esa época, ¿no? En el Cariguairazo, producto del sismo, se produjo el agrietamiento, quizás en primer lugar, y después el desprendimiento de una gran parte de los glaciares, o de una porción de los glaciares que tenía, ¿no? Más o menos parecido a lo que ocurrió en el Huascarán, ¿no? Si ustedes recuerdan, ¿no? Quizás se enteraron, en 1970 hubo un sismo que se le conoce como el terremoto de Chimbote, ¿no? En la costa norte de Perú, ¿no? Este terremoto tuvo una magnitud de 7.8, ¿no? Y se produjo en la zona de subducción. Sin embargo, el sacudimiento del terreno que provocó este sismo hizo que se desprenda una parte del glaciar del Huascarán y que esto baje como una avalancha de lodo y sepulte a dos poblaciones, ¿no? Una población era Yungay y la otra era Rinrinica, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero fueron dos poblaciones, ¿no? En Huaraz, Yungay hubo, perdón. Huaraz, tal vez, ¿no fue? Sí, son en el Valle del Huaraz, ¿no? Pero la población, la una es Yungay y la otra comienza con, el nombre es con Eren, ¿no? Es algo así como Rinica, alguna cosa así, pero me olvidé el nombre en este momento, ¿no? Pero lo duro de esto fue que murieron 20,000 personas, alrededor de 20,000 personas, totalmente cubiertas por este
por esta avalancha de lodo, ¿no? Hay historiadores que dicen que esta noticia no trascendió tanto porque en Perú estaba en una época en que había un control férreo de la información, estaba en una dictadura, ¿no? Pero quizás fue el terremoto y sus dificultades que acarrió, digamos así, ¿no? Que también le resquebrajó no solamente al glaciar, sino después le resquebrajó al gobierno y fue una de las causas para el posterior derrocamiento del presidente, podríamos decir, del dictador Velasco Alvarado y su reemplazo por otro general, ¿no? De apellido, creo, Bermúdez, ¿no? Entonces, esto fue lo que hizo este sismo de 1698, ¿no? Disparar un desprendimiento, o generar un desprendimiento de un glaciar, un volcán, ¿no? Y esto sumarse como un efecto más del terremoto, ¿no? Entonces veamos lo que nos dice la historia, ¿no? Aquí el padre Juan de Velasco, que quizás es más cercano a esa época, ¿no? Dice, el Cariguairazo se asentó para adentro toda su elevada copa. La noche del 29 de junio de 1699, dice él, ¿no? Pero es 1698. Esa erupción, ¿no? Le llama así, ¿no? Fue toda una mezcla de agua, tierra, metales y betunes, cuyos vestigios, como hechos de mármol, se conservan aún tan enteros como si fuesen de pocos días. Esto es interesante porque aquí nos dice que hay vestigios geológicos, ¿no? Y en los últimos años ya ha habido unas tesis de grado en las cuales se identifican los depósitos de esta avalancha, ¿no? Entonces ya no solamente hay el registro histórico, sino también hay el registro geológico que nos da fe de este fenómeno. Pedro Fermín Ceballos, ¿no? Nos dice, los ríos de lodo espeso, arrojados desde una altura inmensa y corriendo desde algunas direcciones o por antiguos cauces de las aguas que salen del Cariguairazo. Así en Ambato, los que no habiendo muerto aplastados por los edificios, tuvieron que perecer bajo la espesa manta del lodo que fue a cubrirlos poco después. El tiempo transcurrido entre el sacudimiento hasta el asomo de inundación de aquel cieno habría sido muy corto, ¿no? Entonces, hay algunos estudios o hay algunas estimaciones que dicen que pasaron 15 minutos después del sacudimiento cuando llegó el flujo de lodo, lo cual le daría una velocidad muy alta para el descenso de esta avalancha, ¿no? Y también el carácter destructivo de la misma, ¿no? Veamos un poco más de información sobre este flujo de escombros. Dice en Ambato, los que quedaron con vida bajo las ruinas pidiendo socorro murieron de otro modo, pues un cuarto de hora después del terremoto se precipitaron avenidas de agua y lodo sobre la población, de suerte que ya nadie pensó en socorrer a otros y todos huyeron a las alturas. Dichas avenidas tuvieron su origen a más de 4 leguas, aproximadamente 20 kilómetros arriba en las faldas del Cariguairazo, ¿no? El agua y el lodo que desprendieron los cerros creció tanto por el río Ambato que excedió la corriente ordinaria más de 3 cuadras por cada orilla, derribando cuantas casas y arboledas había en ellas. Entonces, en esa época, Ambato estaba construido al pie del río, ¿no? O sea, por donde ahora, cuando se desciende a Ambato, se le cruza un puentecito, ¿no? Y se puede subir. En el pueblo, dice, estos años no solamente fueron en Ambato, dice en Patate, ¿no? También los vecinos repararon que el río, también llamado Patate, había perdido su corriente, por lo cual, temiendo que subiese después, se retiraron a un alto, donde vieron soltarse el represado río y llenadas las 4 cuadras intermedias entre el río y el pueblo, inundando todo, creciendo el agua y lodo, 2 picas en alto sobre las casas. Más de 200 personas de este pueblo, por no tan ligeras a correr, perecieron ahogadas. Entonces, cuando vemos, yo quería sacar a colación de los efectos de los terremotos, porque a veces pensamos que el efecto es solamente el sacudimiento del terreno, ¿no? Sino aquí la historia nos va diciendo que los efectos también pueden ser la generación de estos flujos de escombros, ¿no? Hay
hay una declaración, dice, de un general Fernando Dávalos de la época, ¿no? Bajo juramento, dice, ¿no? Y visto la desolación que ocasionó las casas de la iglesia de Patate, que también robó dicho río, dejando todo cubierto de lodo, habiéndose rebalsado más de 20 cuadras en ambas partes de la quebrada, continúa. Destrozó todas sus orillas, como aconteció en la parte y sitio de San Ildefonso, de donde se robó el obraje. El río Grande de dicho asiento se robó todas las huertas, batanes y molinos de sus vegas. Entonces estos son ya aquí pueden ver en la fotografía de abajo, ¿no? Con líneas entrecortadas, la zona que ha cubierto el depósito que bajó del Cariguairazo, ¿no? Y aquí la presencia de bloques que nos atestiguan que hubo esta avalancha, ¿no? En esta quebrada Olaya, en la quebrada Catequilla, se puede hacer el mismo trazado, ¿no? La misma demarcación del ancho y del calado también que puede haber tenido este flujo, ¿no? Entonces aquí está un mapa que nos indica el recorrido de estos flujos de lodo del terremoto del 20 de junio de 1698, ¿no? Dice, cuando el flujo llegó a Ambato, se estima tuvo una altura de 45 metros sobre su lecho con una velocidad de 10 metros por segundo, ¿no? Esto es un dato que nos dio Francisco Vázquez, un compañero del Instituto Geofísico. Entonces, todo esto obligó a que la población de Ambato, ¿no? En esa época, ¿no? Hayan decidido que no es conveniente permanecer en el sitio que tiene peligro, ¿no? Y más bien, ellos forzaron la reubicación de la ciudad de Ambato, ¿no? Y subieron, dice, fueron a la zona del barrio San Bartolomé, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo de una forma no tan amistosa, ¿no? Logran reubicarse, ¿no? Dice la vecindad, se refiere a los pobladores de Ambato que sobrevivieron no solo a la caída de las construcciones, sino que sobrevivieron también al flujo. Dice, viendo la imposibilidad que había de vivir en el pueblo antiguo, por la ruina de él, como por recelarse de una nueva avenida del Río Grande, y el costo de limpiar el sitio antiguo por estar todo sin forma las calles, más que una aglomeración de piedras y tierra de las paredes y casas que se encontraron unas con otras, habiéndose determinado el que se trasplantasen, o sea, que el pueblo se ubique, ¿no? Y Ambato fue reubicado en el llano de San Bartolomé, de propiedad de los indios quizapinchas, quienes se opusieron a esta ocupación. Ellos se quejaron del maltrato y de haber sido amenazados con una horca en la mitad de la plaza para colgar a los caciques y demás indios que no contribuyesen al traslado del pueblo. Un mes más tarde, dice el delegado del presidente de la Real Audiencia, dispuso que se indemnice a los indios con otros terrenos, dándoles el dinero para que edificasen sus nuevas casas. Luego se distribuyó el terreno, se delinearon calles y plazas y dictáronse las providencias para proveer de agua a la población. Se impuso multa a quienes celebrasen mercado en el pueblo viejo, ¿no? Para que no se vuelva a ocupar el pueblo viejo, ¿no? Entonces, bueno, de este sismo no solamente fue Ambato el afectado, en Latacunga también hubieron, como había mencionado anteriormente, hubieron daños importantes, ¿no? En Riobamba lo mismo, en Alausí también, ¿no? Dice, el terremoto se extendió bastante hacia el sur y norte, por Mocha y Riobamba hasta Alausí y por Latacunga hasta las cercanías de Quito. Los que murieron en Latacunga llegaron a 2,000, en Ambato un poco más de 3,000, y en los pueblos cercanos a Ambato y Latacunga 1,500 personas. ¿No? Entonces, eso fue con el terremoto de Ambato de 1698, ¿no? Entonces vamos avanzando como un siglo más tarde, el terremoto de Riobamba de 1797, del 4 de febrero, ¿no? Este ocurrió a las 7:30 de la mañana. Dice, a causa del sismo, los edificios de Calicanto de esta rica villa de Riobamba volaron por los aires. El sacudimiento de tierra fue con una fuerza tal que fueron arrojados unos cadáveres sobre la colina inmediata
y se vieron muebles que, habiendo pertenecido a una casa, se encontraban envueltos entre las ruinas de otra, separados por largos metros de distancia. El sacudimiento removió la mitad de su suelo desde muy adentro, echó los edificios al aire y los hizo caer con los cimientos para arriba y los techos para abajo. Dice, casas, árboles sembrados, hasta algunos rediles de ganado menor, desprendiéndose de sus cimientos, raíces y solares, cambiaron de situación y fueron a parar bien lejos del lugar en que estaban situados, fenómenos que no solo se observó en Riobamba, sus pueblos y Socampanas, no sé qué significará esta palabra, pero me imagino que son sus alrededores, sino en varios puntos de los alrededores bajos de la Moya de Pelileo y los declivios de los manantiales de Yataquilí, ¿no? Esto es el libro de Pedro Fermín Ceballos, ¿no? Dice, se alteró entonces, la anterior lámina lo que quería decirnos es los efectos del sacudimiento mismo del sismo sobre las construcciones, ¿no? Obviamente, aparte de eso, en esta antigua Riobamba hubo un deslizamiento, ¿no? Que también que hizo que no solamente, que contribuyó al daño, ¿no? Pues no solamente las casas se dañaron por el movimiento, sino también fueron después cubiertas por el deslizamiento. Entonces, este terremoto de Riobamba de 1797 y se alteró la configuración topográfica de montes, valles y ríos de la región, con el desplome de cerros completos, valles que se rellenaron, ríos que cambiaron de curso, desaparición de haciendas enteras. Se abrieron impresionantes grietas, el terreno se hundió en unos lugares y se levantó en otros. En resumen, dice, una extensa zona cambió por completo la fisonomía del paisaje. Ocurrieron casi todos los fenómenos asociados con el terremoto, tales como fallamiento en la superficie, levantamientos y hundimientos del suelo, licuefacciones, deslizamientos, grietas, ondas observadas en tierra, represamientos de ríos, avalanchas, ruidos subterráneos y un posible volcamiento asociado. Entonces, aquí encontré este mapa, ¿no? Que es un mapa de la provincia de lo que hoy es la provincia de Tungurahua, y nos está indicando los ríos, ¿no? Pero también nos indica otra cosa interesante, ¿no? Es la presencia de deslizamientos y cómo los deslizamientos represan a los ríos, ¿no? A causa del terremoto, ¿no? Del terremoto aquí dice del 28 de febrero, ¿no? Y de 1797. Entonces, este terremoto, ¿no? El mapa es del 28 de febrero, el terremoto es del 4 de febrero. El Cerro Galán, dice, Gualán se derrumbó y cubrió todo, formando un sepulcro a más de 60 personas. Detuvo el curso del río Chambo por más de 7 días. El obraje de San Ildefonso, que también fue afectado en el terremoto del siglo anterior, fue arrasado en un momento por el Cerro Chumaquí, que se desplomó y lo cubrió todo. Perdieron la vida 800 personas. El monte Igualata reventó y despidió gran porción de lodo que cegó el río Pachanglica, cuyo valle es más de 100 varas de profundidad. El sitio La Moya, en el pueblo de Pelileo, vomitó una tan grande porción de lodo que cubrió las haciendas del valle de Yataquí y arrolló los caseríos, y en una de ellas fue sepultado su dueño con su familia y dependientes en un número de 80. ¿No? Y así dice, un poco más al norte, ¿no? En la hacienda La Calera, situada en San Felipe de la Tacunga, en una llanura de corto declive, fue arrancada y movida como de 1000 varas a impulsos del terremoto hasta precipitarse en el río Saquicilí o de Pumacuchi. Pasaron a la otra parte del río varios fragmentos de la casa que quedaron ilesos. Al momento del impulso se inflamó la laguna de Quilotoa, que está en el anejo de Cocha de la parroquia del pueblo de Isinglibí. El calor que arrojó sofocó los ganados y bestias que había en su contorno. El 17 de febrero se refirió que aún hervía y echaba un hedor insoportable, ¿no? Aquí quizás no es que inflamó, sino que seguramente hizo que el gas que se acumula dentro de la laguna, ¿no? Pueda desprenderse, salir a la superficie y, por ejemplo, si este gas es CO2 o monóxido de carbono o CO,
no, son gases venenosos que pueden matar por sofocamiento a las personas y a los animales que estén en sus alrededores, ¿no? Entonces, este gran terremoto de Riobamba de 1797, ¿no?, provocó intensidades, como habíamos visto, estas intensidades de rojo son intensidades de 10, las intensidades de tomate aquí son intensidades de 8, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, y las intensidades de color café aquí son intensidades de 11. Entonces pueden ver el efecto terrible, ¿no?, que tuvo este sismo, ¿no? Y aquí con estas líneas podemos, se trata de, con estas líneas aquí se trata de más o menos ubicar cuál sería el epicentro, ¿no?, de este sismo, ¿no? Debemos tomar en cuenta que sismos ya de esta magnitud, ¿no?, para este sismo se ha estimado una magnitud de 7.6, ¿no? El epicentro es solamente el inicio donde se genera, donde comienza a producirse la ruptura, ¿no? Generalmente un sismo de estos ya puede llegar a tener una longitud de ruptura de varios, quizás de algunas decenas de kilómetros de longitud. Entonces, para este terremoto de Riobamba de 1797, se estiman 25,000 fallecidos, una intensidad máxima de 11, ¿no?, que le califica como devastador, en tres localidades tenemos, la intensidad de 11 es en 3 localidades y tenemos una intensidad de 10 en 37 localidades, ¿no?, que le califica como muy destructivo. El centroide de las intensidades se ubicó cerca de Guan. Y la magnitud estimada de este sismo, ¿no?, en base a las intensidades que se tienen reportadas, es de 7.6. Entonces, ¿cuál sería la fuente de este sismo, no? La fuente de este sismo sería la continuación hacia la parte superior de esta falla, de este sistema de fallas que le llamamos el sistema de fallas de Pisayambo o el río Pangor, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo la pendiente, ¿no?, acá hacia la izquierda estaría el río, el cauce del río de este valle, pero aquí la pendiente es cortada en esta forma y se forma una especie de grada, ¿no? Esta grada se le llama un bench, ¿no?, que sería un corte de pendiente, ¿no?, generado por el movimiento de la falla, ¿no? La falla aquí es una falla transcurrente, es una falla que tiene un movimiento horizontal y lo que hace es que digamos, las cuchillas se vayan desplazando y vayan cerrando los valles que están bajando en la pendiente, ¿no? Entonces, por eso se va formando esta especie de grada, ¿no? Entonces, esta falla ya se ha medido que tiene una velocidad de 4.4 milímetros por año, es una falla relativamente moderada, ¿no? Y ahora con GPS, ¿no?, se estima que tiene 6 milímetros más menos 2, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden verle, este es el valle, aquí está el río, ¿no? Por aquí está la carretera que viene de Riobamba hacia Payatanga, ¿no? Y aquí como cortando las cuchillas que están bajando, ¿no?, se ve el trazo de la falla. En esta zona, también se puede ver la falla como viene por aquí, ¿no? Y se interna hasta este lado de acá. Ahí está. En esta falla, con la cooperación de Francia, ¿no?, los del IRD de Francia, los compañeros del instituto hicieron una trinchera, ¿no?, la primera trinchera que se hizo en el país, ¿no? Entonces era un corte transversal, ¿sí?, un corte perpendicular a la orientación de la falla para ver cuáles son las evidencias geológicas, ¿no? Y aquí hicieron este mapa en este corte de la falla, ¿no? Entonces aquí se puede ver la zona de fracturamiento en la cual se forma milonito, o sea, material muy fracturado, y sería la evidencia del trazo de la falla, ¿no? Entonces,
se fueron viendo cuáles han sido los sedimentos que se han desplazado, ¿no? Y aquí se puede ver un salto, por ejemplo, que ocurre hace 3.600 años, ¿no? Otro salto que ocurre que ha sido datado en 1645 y otro paquete de sedimentos que han sido depositados después de hace 270 años, ¿no? Entonces, este de hace 270 años es un buen candidato para ser producido por el sismo del 4 de febrero de 1797. Entonces, podríamos decir que en base a esto, el sismo, una parte de la fuente del sismo, la parte sur del sismo, ocurrió en esta falla. Pero si nos vamos un poco más hacia el norte, a la zona del Igualata, a los flancos suroccidentales del Igualata, se ve también el trazo de la falla, ¿no? Con 12 que está generándose por el movimiento de en estos dos sentidos de estos dos bloques, ¿no? Y aquí en una parte de esta, ¿no? Se ve que el corte del terreno es muy fresco, ¿no? Entonces los autores en este caso, que es el experto en neotectónica que se llama Stefan Bayes, que trabaja en el Centro de Seguridad Nuclear de Francia, que vino a trabajar con nosotros en el instituto, ¿no? Ellos hicieron una datación y ellos proponen que la fuente del sismo de 1797 alcanza también hasta el sur oeste del Quilotoa. Entonces, después de hacer las dataciones y todo eso, aquí ponen cuáles serían las evidencias geológicas para los eventos que se pueden encontrar en base al estudio de los depósitos en estas trincheras, ¿no? Entonces, estaría un sismo de magnitud de 7.6, ¿no? Quizás hace unos 3.000 años, ¿no? Otro evento con una magnitud de 7.7, otro poco más en 1645 con una magnitud de 7.6, otro de 6.6 que quizás debe ser réplica de este anterior, y el de 1797 ellos le asignan una magnitud de 7.2, ¿no? Recuerden que asignar magnitudes a estos sismos sin tener registros instrumentales es muy difícil y es una asignación de magnitudes indirectas, ¿no? A diferencia de lo que hicieron Selim Bubal y Hugo al estimar la magnitud de 7.6 en base a intensidades, aquí hacen en base a una regresión de cuál es el desplazamiento de la falla que se observa en los cortes que les había indicado. Entonces, ya vamos con dos sismos, uno en el siglo XVII, el de 1698, otro en el siglo XVIII, el de 1797. Ahora nos toca un terremoto del siglo XIX, ¿no? Entonces, escogí el sismo de 16 de agosto de 1868, ¿no? En el cual se estima una magnitud de 7.3, ¿no? Que afectó a las ciudades de Ibarra, Atuntaqui, Cotacachi, Otavalo, Quito, ¿no? Aquí pueden ver, este es un cuadro de Troya, ¿no? Donde no es de la época, ¿no? Pero él solamente trata de reproducir lo que pasó con este sismo, ¿no? Y esta es una litografía donde se ve el Cotacachi y se ve los restos quizás de la catedral de Ibarra, ¿no? Y de la destrucción de muchas viviendas, aunque aquí hay otra que permanece, que no ha sido destruida, ¿no? Entonces veamos qué nos dice la historia sobre este sismo, ¿no? Por ejemplo, José María Leoro, ¿no? Que es citado en el libro de Franklin Barriga, nos dice: primero un bramido espantoso y largo de la tierra, después una sacudida trepidante, y luego inmensas nubes de polvo y el desplomarse de todas las viviendas, y otra vez las sacudidas catastróficas y avalanchas de guijarros y lodo descendiendo del Imbabura. Dice, más o menos a la 1:30 ocurrió un terrible sacudón. Se escuchó primero el crujir de las casas
que venían abajo y luego todo fue silencio. La nube de polvo era espesa y amenazaba con ahogarlo todo en la noche oscura. Y a cada paso se encontraban escombros, personas que habían perdido la conciencia y cadáveres. Todos buscaban a sus parientes y amigos. Luego, pocos minutos después, se escuchó el bramido efervescente del aluvión que bajaba de las montañas. Entonces aquí, igual que lo que pasó en Ambato en 1698, ¿no? La diferencia es que aquí no, el Imbabura no tenía un casquete glaciar, ¿no? Pero produjo se generaron avalanchas de lodo y escombros que bajaron, ¿no? Y que hicieron algo como un doble efecto con las personas después que habían logrado quizás sobrevivir el sacudimiento y la destrucción de los edificios, ¿no? Dice, en Cotacachi rodaron casi todos los edificios. Las calles fueron cruzadas por grietas hechas en el suelo. Murieron 1,300 de sus vecinos. En Otavalo perdieron la vida 3,000, en Atuntaqui 2,300, en Ibarra 1,300, en Urcuquí 1,200. Dice, cayeron los templos levantados sobre cimientos y muros de cal y canto, como las casas construidas de adobe de 1 y 2 pisos. García Moreno nombró una comisión médica que iba a hacer que se encargó de las actividades de socorro, ¿no? Dice, la destrucción de la totalidad del cantón Cotacachi, sus 2 aldeas, Cotacachi y Tiobamba. Tiobamba es lo que hoy se le conoce como Quiroga, ¿no? Fueron totalmente destruidas, habiendo dejado solo un vestigio de su existencia. 5% de su población se salvó aquí. Las granjas que rodeaban al pueblo se destruyeron con grandes fisuras que cortaron el terreno haciéndolo totalmente inservible, esta zona como un distrito agrícola. Entonces dice, el volcán Cotacachi reventó hacia Imantag de tal forma que barrió los caminos sin dejar ni la más leve huella. Se habían tapado las quebradas de Alambuela, Perafán y Colimbuela y se habían abierto otras más profundas, imposibles para el tránsito de la gente. La topografía de la zona se había transformado completamente con derrumbes y grietas descomunales. El río Pichaví cambió su cauce y en su antiguo lecho apareció una llanura inmensa de arena, ¿no? Aquí es interesante cómo hay un libro de Cotacachi que cuenta la historia de una persona que dice que tenía su vivienda, ¿no? Y que del sismo la vivienda se produjo un deslizamiento y la vivienda fue a parar, dice, en el terreno del otro vecino. Entonces los 2 vecinos se disputaban quién es el dueño de la vivienda, ¿no? Si el que la construyó o el dueño del terreno en el que se asentó por el deslizamiento, ¿no? Entonces, dice, el conflicto fue tal que no había forma de encontrar un arreglo, ¿no? para este problema, ¿no? Esto está en el libro de un señor que se llama Plutarco Ceballos, ¿no? Plutarco Ceballos Guerra. Bueno, él dice, las poblaciones de Tumbavir, Urcuquí, Salinas, no se pudo llegar a estas poblaciones, ¿no? Ya que los caminos desaparecieron totalmente y los puentes fueron borrados. Los primeros auxilios tardaron 4 días en llegar desde Quito hacia Imbabura. En algunos casos el auxilio llegó después de más de 7 días. Los primeros días el pillaje afectó a los sobrevivientes. A la desventura de la naturaleza pasó otra creada por la impiedad de los hombres. No habían médicos ni boticas, las despensas y cocinas estaban sepultadas, no había sal, azúcar ni vasijas, ni siquiera agua limpia para los remedios y alimentos. A medida que pasaban los días, la vida se hacía imposible, sin alimentos, sin vestidos, sin medicinas. La gente se moría a montones. Para no morir de hambre, raspábamos con las manos los escombros con el fin de conseguir algún grano de maíz. Por mucho tiempo no tuvimos que comer. Entonces, aquí igual con rojo están las intensidades de 10, ¿no? Y podemos ver con 11, con color café las intensidades de 11, ¿no? Y se estima una magnitud para este sismo de 7.3, ¿no? Y el epicentro aquí estaría ubicado hacia el occidente
de Cotacachi. Entonces, vamos a buscar qué fuentes podrían estar asociadas con este sismo, ¿no? Entonces, cuando uno se va hacia la parte de atrás, hacia la parte norte o noroccidental de Cotacachi, se llega a la zona de Piñán, ¿no? Y ahí se pueden ver algunos rasgos, ¿no? Que en algunos casos pueden ser fácilmente reconocibles, no solamente desde el aire, sino también desde la superficie, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, miren este trazo, ¿no? Está con la línea de rojo, está marcando cómo se puede observar el desplazamiento del terreno que hace que se forme estas como cochas, se llaman sag ponds, ¿no? Aquí vemos también el escarpe de la falla, aquí vemos en este mapa digital también vemos el trazo de las fallas, ¿no? Esta fotografía la tomé en la tarde, entonces tuve la ventaja de que a esa hora, en ese momento se formaba esta sombra, ¿no? que está marcando el escarpe de la falla, ¿no? Entonces, ubicado donde estaba este escarpe de la falla, se pidió al Consejo Provincial de Imbabura que nos colabore haciendo unas trincheras, ¿no? Para repetir lo que se había hecho en la falla de Payatanga. Entonces, aquí están los bordes, ¿no? Después de cortarle, de limpiar un poco, ¿no? Y estas fotografías, creo que en estas fotografías colaboré también, pero con las líneas están marcada la interpretación de las fotografías. Y aquí se puede ver, por ejemplo, cómo está el trazo de la falla, ¿no? Y algo interesante en este punto, ¿no? Es que la falla llega a afectar o a cortar hasta los depósitos más recientes de suelo, ¿no? Entonces es una falla muy joven, ¿no? Debajo del suelo están depósitos de las erupciones volcánicas, por ejemplo, en este caso del Chachimbiro, ¿no? Y entonces el suelo se supone es más joven porque está arriba, más joven que estos depósitos de las erupciones, ¿no? Y se puede ver como había dicho anteriormente, de que esta falla tuvo un movimiento muy cercano en el tiempo geológico, ¿no? Entonces se tomaron restos o material en estos, les llaman aquí colluvial wedges, en las cuñas, en las pequeñas cuñas que está aquí, para hacer dataciones, ¿no? Y la datación, ¿no? Utilizando carbono 14 salió en 170 años, ¿no? Más o menos cercano a lo del sismo de 1868, ¿no? Que destruyó la provincia de Imbabura. Entonces, aquí lo que sabemos es de que estas fallas se movieron casi al mismo tiempo que el sismo, ¿no? Todavía no podemos decir de que las fallas originaron el sismo, porque podría haber también la posibilidad de que el sismo ubicado en otra falla haya inducido el movimiento de estas fallas que ya están estudiadas, ¿no? Pero en todo caso se tiene un candidato fuerte para ser la fuente de ese gran terremoto de 1868. Entonces, como vemos, ya hemos visto 3 sismos grandes en la sierra, ¿no? Ahora, muy rápidamente vamos a ver un sismo en la costa, que es el sismo de 1906, es un sismo de la zona de subducción. Ya se tienen registros sísmicos de este terremoto, ¿no? Incluso grabados en estaciones de Europa y de Norteamérica, que en esa época era el nacimiento de la sismología. O sea, los aparatos comenzaban a ser construidos, ¿no? Y no tenían las prestaciones técnicas que tienen ahora, pero ya registraron este sismo. En base a estos registros se calculó una magnitud de 8.8 para este terremoto, ¿no? Y en base a las evidencias también geológicas, aquí se reporta, por ejemplo, el corte de un cable submarino, y se sabe que no, el movimiento, digamos, no afectó tanto a Manta, entonces se le pone una longitud de ruptura de 500 kilómetros para este sismo. Esta misma zona, esta misma fuente sísmica volvió a romperse o a moverse en 1942 con un sismo de 7.8, después 1958 con un sismo de 7.7, y 1797 con un sismo de 8.2, ¿no? Entonces, miren, en todo el siglo XX tuvimos 4 sismos
con magnitudes mayores a 7.7 en las costas centro y norte del país, ¿no? Después tuvimos el sismo del 2016 que vuelve a ocupar más o menos la misma zona que se movió en el sismo de 1942. Aquí podemos ver, este es otro trabajo sobre este modo variable, se le llama, de rompimiento de la falla de esta zona de subducción, ¿no? De una sola, podríamos llamarle, en el sismo de 1906 y otra por partes en los sismos del 42, del 58 y del 79. Entonces, tenemos poco de este sismo, ¿no? Tenemos unos relatos de unos alemanes, de un alemán que dice que en la costa, ¿no? En la costa sur de Colombia y el norte de Ecuador, los daños no fueron mayores porque porque la mayoría de las viviendas fueron construidas con madera, y él dice de muy buena calidad, ¿no? Que permitió que las personas, cuando ocurrió el sismo, y que estaban dentro de estas viviendas, dice, iban de un lado, se golpeaban contra una pared y después contra la otra pared, ¿no? Pero el material tenía la suficiente flexibilidad como para no colapsar. Aquí hemos recopilado algunas de las informaciones históricas de este sismo de 1906, ¿no? Que dice, por ejemplo, en Cotacachi se cayeron a tierra la iglesia y varias casas, ¿no? En Otavalo han caído algunas casas y muchas se encuentran desplomadas. Se cayó un templo. En Guayaquil, caída de las líneas del telégrafo. En Tulcán no se reportan daños. En Quito, sufrieron grandes perfectos las casas de la parroquia El Sagrado, etcétera, ¿no? Entonces, como les dije, lamentablemente no teníamos en esa época los recursos que quizás ahora tenemos para poder estudiarle a este terremoto, ¿no? Pero después nos vino el terremoto del 2016, ¿no? Estoy poniendo como un sismo grande por siglo, ¿no? Y aquí vemos los daños en Pedernales, en Puerto Viejo, en Manta, en San Isidro, ¿no? Estos tres son relacionados al campo de ustedes, de la ingeniería civil, ¿no? Este es un deslizamiento que se activó a causa del sismo, ¿no? Aquí está de nuevo la zona de ruptura del sismo de 1906, y acá estarían con estas líneas amarillas, estarían en la zona de ruptura de 1979, de 1958 y de 1942, ¿no? Una vez que ya conocíamos esto, nosotros en el Instituto Geofísico comenzamos en el 2010 la construcción de la nueva instrumentación que se necesita, ¿no? Por ejemplo, la construcción de la Red Nacional de Sismógrafos, de la Red Nacional de GPS o de Red Nacional de Geodesia, que les llamamos, ¿no? Y aquí pusimos unos GPS continuos de alta resolución. En base a esos GPS continuos, se pudo determinar en qué zonas se estaba acumulando más deformaciones, ¿no? O esfuerzos, perdón, ¿no? Porque entonces aquí se determina, por ejemplo, que las zonas de rojo son zonas con alta acumulación de esfuerzos, ¿sí? Y aquí con una acumulación también moderada de esfuerzos, ¿no? En esta zona, ¿no? Se produce el sismo del 2016. Aquí estas flechas, las flechas rojas, nos están indicando ya después de producido el sismo, hubo el rebote de la corteza, ¿no? Entonces hay un movimiento súbito, nosotros le llamamos un movimiento cosísmico, que alcanza, aquí pueden ver, esta es la escala de 80 centímetros, no puede llegar a tener quizás unos 50, 60 centímetros, que salta la corteza, ¿no? Las líneas blancas son líneas de los GPS también, pero nos están indicando el salto que tuvo el momento mismo del sismo, en este caso hacia el occidente. ¿Sí? Entonces, estos son datos que solamente pudieron ya ser calculados, ¿no? Gracias a la instrumentación que habíamos comenzado a instalar en el 2010, como les manifesté. Estas líneas, ¿no? En inglés les llaman fringes, ¿no? Lo que nos está indicando son la deformación que se observa, pero a través del satélite, ¿no? Y es con el método de
de correlación satelital, ¿no? Que le llamamos INSAR, ¿no? En base con dos tipos de satélites, ¿no? Con los satélites ALOS y con los satélites Sentinel, ¿no? Entonces, como ven, aquí la escala un poco cambia en los dos gráficos, pero se muestra los mismos patrones, ¿no? Las líneas blancas son los desplazamientos horizontales medidos con GPS. Aquí la estrella es el epicentro del sismo, ¿no? Y los colores aquí nos están indicando la deformación, pero en base con datos satelitales. Esto es lo que se puede hacer con los datos sísmicos, en cambio, ¿no? Aquí están los registros sísmicos. La línea negra es la línea del dato observado. La línea roja es el dato modelado, ¿no? Y para tener este modelamiento se asume o se considera una ruptura, ¿no? Que comienza con un primer pulso, una primera zona que rompe en la parte norte cerca de Pedernales, y después sigue rompiendo la falla se sigue moviendo hacia el sur y se sigue yendo hacia más o menos hacia la zona de Jama, ¿no? Y aquí terminaría la ruptura más o menos cuando transcurren 50 segundos desde su inicio, ¿no? Aquí en estos gráficos se muestra lo mismo, pero ya se le muestra en planta, ¿no? Como el epicentro ocurre al norte de Pedernales, ¿no? Y después se va propagando la ruptura hacia el sur. Cada uno de estas ventanas es 6 segundos después, ¿no? Y como al llegar a la zona de Jama, ¿no? Se rompe una zona de mayor resistencia, le llamamos una asperidad, y que es la que se asocia con este desplazamiento grande que ocurrió más o menos 30 segundos después de iniciado el temblor, ¿no? Entonces, después de ese sismo dijimos, bueno, vamos a reforzar nuestro conocimiento de esta zona, ¿no? Invitamos a tres grupos. Uno era el grupo de tres universidades de dos universidades de Estados Unidos, de la Universidad de Lehigh y de la Universidad de Arizona, que vinieron con fondos del National Science Foundation. Otro fue el grupo de GeoAzur, ¿no? De Francia, del IRD y GeoAzur, y el tercero fue de la Universidad de Liverpool, ¿no? Entonces, cuando llegaron los tres grupos, los tres querían estudiar la misma zona, ¿no? Entonces dijimos, no, vamos a ordenar de cierta forma, ¿no? A los de Estados Unidos le damos la parte norte, a los de Francia les damos la parte central, y a los que venían de Liverpool, de Gran Bretaña, les dimos la parte sur, ¿no? Y pudimos manejar la instalación de aproximadamente 80 estaciones sísmicas, 60 estaciones sísmicas, 8 acelerógrafos, ¿no? Más o menos unas pocas semanas después de ocurrido el sismo, ¿no? Con esto ya mejoramos nuestra capacidad de detección, porque de lo que la red sísmica del Ecuador es conformada por 80 estaciones de banda ancha, ¿no? La instrumentación solo en esta zona, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, se reforzó con 80 estaciones más. Y con eso logramos ver que la sismicidad se ubicaba en ciertas zonas especiales que eran perpendiculares a la línea de la costa, ¿no? Y que también presentaban una disposición, una distribución a lo largo del tiempo que era medio especial, ¿no? Que no ocurrían con la clásica forma de sismo principal y réplicas, sino que iban ocurriendo con eventos que tenían diversos tipos de magnitudes, diversos valores de magnitudes, y se iban presentando sin tener esta secuencia de sismo principal y réplica, ¿no? A esas distribuciones, a esos enjambres de sismos, no, a esas distribuciones les llamamos enjambres de sismos, ¿no? Pudimos reconocer uno frente a Punta Galera, otro frente a Atacames, otro frente a Esmeraldas, otro frente a Jama y otro frente a Manta, ¿no? Entonces aquí están ubicados los enjambres, ¿no? Este es el enjambre de Jama, por ejemplo. Este es el enjambre de Punta Galera, ¿no? Y en la siguiente lámina aquí podemos ver el enjambre de Atacames, ¿no?
Entonces, estos enjambres, ¿no? Es algo que nos está como motivando cuál es el rol que juegan en la zona de subducción, ¿no? Una de las hipótesis que podríamos trazar aquí es de que estos enjambres lo que nos están marcando son los límites de las asperidades, o sea, los límites de las zonas de mayor resistencia que tiene esta falla que les llamaríamos la falla de subducción, ¿no? Y lo que nos estaría indicando es de que si reconocemos la extensión de estas asperidades, de estas zonas fuentes, nosotros podríamos jugar, no, o podríamos decir que la naturaleza a veces juega rompiendo varias fichas de una sola, varias fuentes de una sola, varias asperidades de una sola, o puede mover, por ejemplo, una asperidad individualmente en un evento dado. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo estaría la zona de subducción. Aquí estarían las diferentes fuentes que estamos ubicando, y este sería, por ejemplo, el enjambre de Atacames que les había mencionado, ¿no? Cuando hacemos cortes de la sismicidad en cada una de estas zonas, podemos ver de que estos enjambres no se ubican no solamente en la zona de contacto de las placas, sino como en este caso, se ubican en la zona superior, ¿no? O sea, son fuentes sísmicas que están dentro de la corteza, ¿no? Lo cual constituye un peligro adicional, ¿no? Porque como habíamos visto en historia del país, ¿no? Que en la sierra, los sismos que no necesitan tener una magnitud tan grande como los que se producen en la zona de subducción, pero si están ubicados a profundidades relativamente someras y cerca de sectores poblados, pueden causar grandes daños. La presencia de estos enjambres, ¿no? Nos está indicando también de que existen fallas en la costa que también tienen las mismas características, que también se ubican en la corteza y que también pueden estar cerca de centros urbanos, ¿no? Cuando analizamos los mecanismos focales, o sea, la forma como se generan estos sismos, podemos notar un cambio importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos mecanismos focales que tienen un comportamiento, estos grises, por ejemplo, típicos de una zona de subducción, son mecanismos focales de fallas en compresión. Pero aquí vemos, por ejemplo, en la zona de Atacames, ¿no? Mecanismos focales que están mostrando una distensión, ¿no? O sea, más bien una separación, ¿no? En lugar de una compresión, lo que sería ligado a estas fuentes superficiales, ¿no? Y acá en en la parte sur, en cambio, en la zona cerca de Jama, vemos la presencia de mecanismos focales con movimientos horizontales, ¿no? Con movimientos transcurrentes. Entonces, se hizo el estudio de del enjambre de este que le llamamos el enjambre de Esmeralda, ¿no? Y se vio que había una migración de los eventos, ¿no? Que venían como desde el sur y se iban propagando los epicentros hacia el norte, ¿no? Y la otra cosa interesante es que se iban haciendo cada vez más someros. Y la otra cosa interesante es que no estaban asociados a una compresión como lo que había indicado que debería esperarse en la zona de contacto de las fallas, sino que los mecanismos focales aquí eran mecanismos focales predominantemente normales, ¿no? O sea, como que se está abriendo una falla, ¿no? Entonces, eso llevó a postular a que existe, después del sismo, hubo una generación de fluidos, una subida de fluidos a lo largo de planos de debilidad, a lo largo de fallas, que redujo los esfuerzos efectivos en estas fallas y facilitó la generación de sismos de magnitudes pequeñas a moderadas, generando estos enjambres, ¿no? Entonces aquí hay material todavía para trabajar más, hay personas que están modelando esta propagación de los sismos analizando con ecuaciones de difusión, ¿no? Y para ver cómo se va propagando los fluidos, ¿no? Entonces, esta riqueza de fenómenos que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Nos lleva a que debemos reforzar el monitoreo sísmico, ¿no? Para esto
Contamos con la red de acelerógrafos, con la red sísmica, con la red de GPS que les había mencionado antes, ¿no? Y aquí están las redes. Esta es la red de sismógrafos en Ecuador, y estas son las estaciones sísmicas que están instaladas, ¿no? Aquí estaría la red de acelerógrafos que se tienen. En Quito tenemos 17 acelerógrafos gracias a un proyecto que hicimos cuando comenzaba, ¿no? Y acá tenemos la red de geodesia que estaría formada por las estaciones de GPS de alta resolución, que ahora tenemos ya 4 estaciones de GPS que transmiten datos, creo que cada 10 segundos, ¿no? Y que incluso nos van a permitir poder determinar las magnitudes con mayor precisión a un menor tiempo. El problema que tenemos es que, por un lado, existe el peligro, pero por otro lado también tenemos la vulnerabilidad de nuestro territorio con el incremento de la población, con el crecimiento de los centros urbanos, con ocupación cada vez de zonas más peligrosas como pendientes altas y rellenos, con ausencia de una fiscalización adecuada de la construcción o de un procedimiento serio para la aprobación de los planos. O sea, estoy hablando a nivel nacional. Eso es, no hay ningún procedimiento a nivel nacional que nos garantice que los planos sean analizados, ¿no? O también con algo que se da, ¿no? Y que vemos en todas las familias, ¿no? En eso la familia digamos, la de mis papás son un claro ejemplo, ¿no? De cómo ir haciendo las ampliaciones a los edificios, ¿no? Si nos paseamos por Solanda o por Carapungo, ¿no? Vemos que casas que estaban diseñadas para ser de una sola planta, de un solo piso, no pueden llegar a tener 3, 4 pisos, ¿no? Entonces, de aquí tenemos que hacer mucho, ¿no? Trabajar yo digo quizás primero en la investigación para poder conocer los fenómenos, ¿no? O sea, no solamente investigación del lado de la sísmica, sino investigación del lado de la ingeniería, ver la relación, los efectos que pueden tener los suelos, ver los efectos que pueden tener los sismos en las estructuras, la relación entre los suelos y las estructuras, etcétera. O sea, hay mucho que hacer aquí, ¿no? Y yo digo, depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra concientización, saber que las cosas pueden mejorar, ¿no? Tenemos que ver que si es que no hacemos nada, ¿no? El escenario que nos puede venir es un escenario como el que pasó en Haití, ¿no? Con un sismo de magnitud 7 que ocasionó más de 300,000 pérdidas de vidas humanas, ¿no? O por el otro lado podríamos ponernos quizás a Estados Unidos, a Japón, a Nueva Zelanda, quizás o a Chile, ¿no? Donde un sismo de magnitud 7, ¿no? No mata a miles de personas, ¿no? Sino quizás a decenas de personas, y por causas que ya pueden ser quizás fortuitas, ¿no? Entonces, ¿qué actitud tenemos? ¿No? Eso depende de nosotros como sociedad, ¿no? Si dejamos sin hacer nada, nos vamos a acercar al escenario de Haití, ¿no? Si actuamos responsablemente, ¿no? Podemos acercarnos a lo que aspiramos, ¿no? A tener una mejor capacidad para enfrentar los sismos, ¿no? Entonces, esta es mi última lámina. Espero no haberles cansado y les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias, Mario, por toda esa historia sísmica del Ecuador, que indudablemente nos permitirá prepararnos correctamente para tener, en este caso muy particular, mayor seguridad en nuestras construcciones y consecuentemente también tener menos fallecidos cuando estos eventos propios y naturales se vayan presentando. Estimados colegas, abrimos el conversatorio. Sería bueno, Mario, que le cierres la presentación para poder conversar. Los que deseen participar pueden hacerlo de forma directa o alzando la mano. Mario Morán, por favor. Bueno, realmente he disfrutado mucho y he aprendido otra cantidad con esta conferencia de,
de mi tocayo Mario aquí. Eh, la verdad es que los criterios que se han dicho acá son muy interesantes. Yo he estudiado bastante este problema sísmico para Quito, para, para el problema de la preservación de los monumentos patrimoniales. Y tengo algunas evidencias, algunas cosas para Quito, algunas hipótesis que se han planteado para la investigación y realmente con lo que acabo de oír ahora, muchas de las dudas que tenía se han aclarado. Es muy importante advertir que Quito naturalmente tiene una cierta protección, porque los principales sismos, como los de los de 1680, 1868, unos sismos que afectaron a Quito realmente mucho, fueron producidos acá en el noroccidente, en la zona de Intac, que está más o menos a unos 50 kilómetros, en un radio de 50 kilómetros de Quito. Y son los sismos que han afectado. Todos los sismos fuera de esta zona de 50 kilómetros de radio, más o menos, todos estos sismos no afectan a Quito, se atenúan cuando llegan a Quito, y eso podemos demostrarle con todos los daños históricos que han sufrido todas las edificaciones de Quito desde su fundación y sus principales edificaciones, como es el antiguo Hospital San Juan de Dios. Entonces, realmente hay un aporte muy grande de esta investigación que han hecho ahí en la Escuela Politécnica, en el Instituto de Geofísica, y que nos van a ayudar a preservar muchas cosas. Y felicitaciones, Tocayo. No sé qué No, más decir. no, gracias. Quiero hacer un comentario, ¿no? Para nosotros es muy importante el conservar el patrimonio también, o el dar algunas luces para la conservación del patrimonio histórico que tiene la ciudad, ¿no? Y también, obviamente, su principal, digamos, la vida de las personas, que quizás sería nuestra principal preocupación, ¿no? Lo que debo decir es de que Quito sí tiene razones para estar preocupado, ¿no? La primera razón, digo yo, es la presencia de la falla, del sistema de fallas tectónicas que le conocemos, del sistema de fallas de Quito, ¿no? Hemos visto que es activo, o sea, con las estaciones que tenemos podemos localizar sismos a veces de magnitudes menores a 2, ¿no? Y cuando ploteamos estos sismos de magnitudes menores a 2, vemos que forman un plano ayudan a ver el plano de falla que está saliendo desde las lomas de Puengasí, digamos, La Bota y todas estas lomas que tenemos de acá, ¿no? Del Batán, que hay un plano de falla que va hacia abajo de la ciudad, ¿no? Un plano que está inclinado hacia el occidente, ¿no? Entonces, lo que los datos nos está diciendo es que esa falla es una falla activa porque produce sismos. También con GPS vemos que la falla se está teniendo un movimiento normal, ¿no? De una falla que está desplazándose, ¿no? Entonces decimos, bueno, un sismo de magnitud 6 que no hemos tenido en nuestro periodo de historia escrita, digamos, ¿no? Puede ser un sismo que cause grandes daños a la ciudad, ¿no? Dependiendo de la zona en el que se ubique, ¿no? Entonces esa me parece que es la principal preocupación que debemos tener, ¿no? Hemos visto que también que hay fuentes, hay sismos como Mario, el ingeniero Morán nos dice, ¿no? Como el de 1868, que se producen
quizás aún con epicentros a unos 50 o 100 kilómetros de distancia, ¿no? Como el que fue, por ejemplo, si recordamos el sismo de, de 1987, ¿no? Que se produjo en la zona del Reventador, ¿no? Entonces ese es un sismo de magnitud 6,9, ¿no? A 80 kilómetros de distancia, ¿no? Que ya causó ciertos problemas en las construcciones de la ciudad, ¿no? Pero imaginémonos si es que un sismo de estos, ¿no? De magnitud 6,9, 6,8, ocurre a unos 40 kilómetros, ¿no? Ya las implicaciones podrían ser graves, ¿no? Y la otra cosa que quiero darles a conocer a ustedes, ¿no? Es que en el geofísico tuvimos la precaución de monitorearle, teníamos el interés de monitorear varios edificios, ¿no? Al menos monitoreamos uno con detalle de una manera continua, que era el edificio que compartimos con la Facultad de Ingeniería Civil, ¿no? Tenemos datos que nos indican que después de los sismos grandes, especialmente del sismo del 2016, el periodo de vibración natural del edificio se afectó seriamente. Perdió, creo que alrededor del 10%, ¿no? Y fue un cambio que no se recuperó, ¿no? Entonces, yo no soy experto en estos temas, ¿no? Más bien les traslado esto a ustedes como inquietud, ¿no? O sea, hubo un daño que sufrió el edificio, la edificación, la estructura, ¿no? Que tiene que ser evaluado y analizado, pero un sismo lejano en este caso, un sismo como el del 2016, sí le afectó a la estructura de este edificio, ¿no? Entonces, quizás ahí estoy de nuevo entrando a un campo que no es el mío, ¿no? Pero si esto le pasa a una edificación que se supone que fue construida, digamos, de una manera bastante seria, ¿no? ¿Qué podríamos esperar de las edificaciones irregulares, ¿no? Sí, que son la mayoría en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, esos son los temas de preocupación que tengo yo personalmente, ¿no? Que tenemos quizás en el instituto, pero que creo yo que las personas más indicadas para, para enfrentar y a quienes quiero trasladar esta preocupación son a ustedes, ¿no? Gracias, Mario. Félix Vaca, por favor. Muchas gracias, Mario. Te felicito. Tú eres un estudioso de esto y tu contribución es muy importante para el tema de la sismología de nuestro país. Yo tengo aquí unas 4 inquietudes que a ver si es que vamos a tratar de comunicarte. Primera cosa. Tú sabes, existe un mapa predictivo de las zonas de los sismos que se hay en la zona de subducción por parte digamos, del Departamento de Geología de Estados Unidos, ¿no? Donde se ve pues que el sismo de Esmeraldas, donde se suponía que los sismos podrían ser hasta 1999, o sea, en el siglo pasado. Entonces, ese mapa de predicción menciona una zona roja frente a Esmeraldas. La pregunta que yo tengo es, porque de acuerdo como yo lo oí a Hugo Yepes, ¿esa amenaza ya pasó o seguimos esperando todavía esa amenaza? O sea, con el sismo de 1916, ¿se eliminó ya esa amenaza y ya podemos quitarle ese rojo de ese mapa? ¿O ese rojo debería todavía permanecer en ese punto? Sí. Es la primera inquietud. Ya, entonces voy rápidamente, ¿no? Este mapa predictivo que dices, creo que se refiere al mapa que hizo Stuart Nishenko del Servicio Geológico de los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Él aplicó el catálogo sísmico que se conocía hasta 1990, digamos 95, y dijo, voy a tratarle estadísticamente asumiendo una distribución uniforme de los sismos, y dijo, bueno, si en tanto tiempo tenemos tal tasa de actividad sísmica, vamos a ver qué es lo que ocurre, con qué probabilidad tenemos un sismo grande en los próximos 10 años o algo. Entonces, eso creo yo que fue criticado porque partía de consideraciones que no eran como muy válidas, ¿no? Esto de que sean uniformes, ¿no?
yo creo que lo que más nos debe preocupar a nosotros es, por ejemplo, el gráfico que mostré sobre lo que les llaman el índice de acoplamiento intersísmico, ¿no? Había un mapa donde había indicado que se había construido utilizando los datos de los GPS, ¿no? Y se veía en qué partes se está acumulando más esfuerzos, ¿no? Entonces ahí hay dos zonas rojas, que estaría una frente a Esmeraldas y otra frente a San Lorenzo, que son las zonas de mayor acumulación de esfuerzos, ¿no? Entonces, esto no es un mapa predictivo porque no está indicando cuándo van a ocurrir los sismos, ¿no? Solamente nosotros decimos, miren, aquí se están acumulando los esfuerzos, ¿no? Y es la zona donde quizás hay que poner atención desde la parte de la construcción, ¿no? Eso es lo que podría decir al respecto, ¿no? Ya, gracias, Mario. Ahora, respecto de esto, no hablando de las fallas, yo estaba mirando y tengo yo de mis clases como base el mapa que propuso Juan Carlos Ingaucho sobre los mapas de intensidades que ha habido a lo largo del país. Se puede ver que más daño ha habido en la sierra que en la costa, a pesar de que por eso es que mucha gente no entiende bien la diferencia entre magnitud e intensidad, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que ilustrar, sobre todo a las autoridades y a las personas que tienen que ver con esto, ¿no? Porque en zona de subducción pueden haber sismos de mayores magnitudes. Sin embargo, en la sierra ecuatoriana, por ser sismos corticales, las magnitudes no son muy grandes, pero las intensidades son más grandes que las que pueden producir subducción. Entonces, tal parece ser que nosotros estamos, porque no se ve solo en el mapa ecuatoriano, sino que también se ve, porque esta zona de valla que va desde Esmeraldas a Venezuela, se puede también ver que en los mapas de Colombia y Venezuela, que en esta zona también ha habido mayor daño y las mayores intensidades sísmicas que ha existido ahí, ¿no es cierto? Entonces, y mirando también el mapa de Juan Carlos Ingaucho, por ejemplo, se puede ver que realmente ha habido sismos importantes que han acabado con ciudades como Ambato, Riobamba, realmente se terminaron, Ibarra, en Tulcán, y además de, por ejemplo, Pelileo fue sencillamente devorado por la naturaleza. Pero sin embargo hay una brecha ahí entre estas dos zonas de muchas intensidades. Y está Quito, ¿no? Y eso es precisamente a lo que se refiere Mario Morán, por ejemplo, la preservación de nuestro patrimonio, porque nosotros no somos el único patrimonio cultural que existe en Latinoamérica, sino el último, no el único, sino el último, porque es el único que ha sobrevivido. Y hace poco nomás conversaba con unos expertos chilenos, decían, ¿ustedes saben algo del patrimonio? No, dice, a nosotros ya se nos acabó el patrimonio. Entonces, este es un misterio, ¿no? Existe, como dice Mario también, existe alguna protección por alguna razón por la que en los últimos tiempos, por ejemplo, yo veía el mapa del señor Reus que hablaba de sismos, pero habla en la historia de sismos importantes en Quito. ¿Qué es lo que está pasando? Que prácticamente desde la época, digamos, republicana, no ha existido un evento importante en Quito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay algún misterio por el cual en Quito no ha habido o nosotros podríamos estar esperando un evento importante en Quito? Bueno, creo que ha habido varios sismos que, por ejemplo, el de 1959, ¿no? Que causó daños en las provincias de Imbabura, de Pichincha, incluso de Cotopaxi, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría decirte que hay las imágenes de lo que pasó antes y después del sismo de 1868 con el convento de San Francisco, ¿no? Hay el trabajo que hizo Hugo y la doctora Del Pino, ¿no? El estudio de los efectos de los terremotos en las construcciones históricas, ¿no? Entonces, me parece que sí hemos tenido el efecto de sismos que han ocurrido a distancias más o menos regionales, ¿no?
Lo que me preocupa a mí es qué pasaría si tenemos un sismo en la falla de Quito, ¿no? Y cuando les dije que hay datos de sísmica y de deformación que nos indican que esta falla es activa, ¿no? Pero yo les voy a recordar el sismo que ocurrió el 14 de agosto o el 4 de agosto del 2014, ¿no? Ese fue un sismo de una magnitud de 5, que quizás no debía, no debía causar mayores problemas, pero afectó a, qué sé yo, mil viviendas reportaron daños, ¿no? O sea, hubo otro sismo también por los 90, creo que en 1992, el sismo de Pomaski, ¿no? Que también, 1990. sí, que Sí. también afectó no solamente a las viviendas de construcción, digamos, vulnerables en Pomaski, pero a, a urbanizaciones que estaban por inaugurarse o recién inauguradas en las zonas cercanas, ¿no? Entonces, pero esos son sismos realmente pequeños, ¿no? Un sismo de magnitud 6 libera 30 veces más energía que un sismo de magnitud 5, ¿no? Mm. Y si tendríamos un sismo de magnitud 6, que no hemos tenido, ¿no? Quizás no hemos tenido en los últimos 480 años, digamos, ¿no? En esta falla, ¿no? Si tendríamos uno de esos que no le podemos descartar, yo creo que los efectos podrían ser muy grandes, ¿no? Y el otro dato que quería darles, ¿no? Es de que hace ya quizás unos 30 años se hizo una tesis de grado en la Politécnica, ¿no? Alexandra Alvarado, que es nuestra vicerrectora de investigación, hizo su tesis de grado viendo las zonas de deformación que les llamamos, las figuras de deformación en los sedimentos aquí en Quito, ¿no? Y ella reconoció unas figuras que les conocemos como sismitas, ¿no? Que se producen cuando los lodos, o sea, están sujetos a un sacudimiento intenso, ¿no? Dejan una marca de deformación, ¿no? Y habían estas figuras bajo los suelos del norte de Quito. Entonces se dató estos suelos, ¿no? ¿Cuándo ocurrieron, no? Y lo que sabemos es de que los suelos eran datados hace más o menos 1000 años, ¿no? Y se podría colegir de que hubo un sismo con una intensidad muy fuerte, o sea, una intensidad que podría ser equivalente quizás a una intensidad de 10, ¿no? Que ocurrió aquí en Quito, que afectó a los sedimentos aquí en Quito, ¿no? En algún momento después de, digamos, desde 1000 años antes hacia acá, ¿no? Porque los sedimentos eran formados hace 1000 años, ¿no? Pero esos sedimentos fueron deformados después, ¿no? ¿Cuánto después? Quizás, no sé, ¿no? Algunos años después. Mario, ¿tú crees entonces que la fuente más importante de sismos en Quito sería la falla local de Quito, en lugar Sí, de ser la falla que va desde Guayaquil hasta Venezuela? ¿Cuál de las dos sí, sería la fuente más peligrosa para Quito? sí, yo creo que lo más peligroso para Quito podría ser la falla de Quito, ¿no? Porque la falla de Quito te va a producir un sismo, o te puede producir, tiene la capacidad de producir un sismo de magnitud 6, localizado a, qué sé yo, a 5 kilómetros de la ciudad. Entonces estás podríamos tener, qué sé yo, aceleraciones de 300 gales tranquilamente, ¿no? Qué bueno. Sí, Ya. pero como te digo, nosotros los sismólogos no tenemos las capacidades predictivas, ¿no? No sabemos cuándo ocurrirá, ¿no? Entonces, solamente podemos decir esto puede pasar, ¿no? Y tratamos de decir eso con datos, ¿no? No. Muchas gracias. Ahora, yo la observación que yo he visto es que en nuestro país se ha hecho bastante información, se ha hecho bastante investigación en el tema de amenaza o peligro. Entonces yo creo que se tienen muchos registros y se tiene mucho que trabajar y elaborar en eso. Pero en cambio el tema de vulnerabilidad de nuestro país casi no se ha hecho nada. No hemos sacado experiencia, por ejemplo, del último sismo 2016. No se hizo, por ejemplo, no hubo lo que sería una ingeniería forense, No. donde se debió haber analizado, pues sencillamente se arrasó con todo. Y no sacamos ninguna experiencia al respecto, no pudimos aprender de los errores que se cometieron ahí, porque Ujú. se acabó todo.
Sí. Entonces, en este tema de la prevención, por ejemplo, aquí en este país se ha hecho muy poco de lo que conocemos. Yo conozco, y Quito es el único, porque yo me dedico a este tema. Es la única ciudad que que ha dedicado a hacer realmente una revisión para la certificación de la seguridad de los sistemas de las estructuras, ¿no? De las edificaciones. Entonces, yo sí creo que incluso en muchos otros temas, ¿no? Por ejemplo, por decir en agua potable, en servicios, en vías, en puentes, se ha hecho abundante trabajo en amenaza, pero en vulnerabilidad nosotros estamos todavía muy pobres, no se ha hecho nada, o no nada, sino que se ha hecho muy poco y no se ha hecho sobre todo el trabajo que se debería haber realizado, que ya entra pues esto en el ámbito de la ingeniería. Sí, de Ese, acuerdo. Quizás tenemos, por ejemplo, lo que ha aportado Carlos Villasís, ¿no? Cuando él hizo su tesis de doctorado en la Universidad de Tokio sobre el riesgo Claro. sísmico aquí en Quito. Sé que hay que hay el proyecto TREC ahora que está intentando avanzar en riesgo sísmico, ¿no? Pero este es un campo muy abierto a la investigación, ¿no? No es el campo que nosotros debemos o podemos incursionar, ¿no? Pero es quizás el campo que ustedes están más cerca de atenderle. muchas gracias, Mario. Muchas ¿No? gracias, Patricia. Saludo, Félix. Gracias. Habías pedido la palabra, Brian, hace un momento. Muy buenas noches con todos. Bueno, primero me sumo a las felicitaciones de los colegas, realmente una excelente presentación. Tenía en realidad la pregunta muy similar a la de ingeniero Félix, porque viendo las fechas de los sismos importantes en Chincha, teníamos 1923, 1929, 1938, y bueno, ya ha pasado 83 años desde intensidades de 8. Entonces, mi duda era al respecto de qué estaba sucediendo, por qué este lapso de tiempo. Pero, como ya nos comentó en la respuesta anterior, me gustaría preguntar cuáles son los retos para el Instituto Geofísico desde su visión. ¿En qué debería trabajar o hacia dónde debería apuntar en estos siguientes años del instituto? Bueno, ahora estamos haciendo, por ejemplo, un estudio de la zona de subducción, ¿no? Justamente tenemos en el mes de octubre, instalamos 60 estaciones sísmicas con un proyecto con los norteamericanos, ¿no? Y hay un proyecto con el KIT de Alemania, ¿no? Que se instalaron también 60 estaciones sísmicas. Estas estaciones van a estar funcionando hasta que esperamos que llegue un barco de Francia, ¿no? Y haga unos disparos costa afuera, ¿no? Entonces, si todo sale bien, creo que vamos a tener 2 años de datos, ¿no? Con muy alta resolución para ver cómo se distribuye la sismicidad, lograr el problema cuando analizamos la sismicidad es que el factor más difícil de controlar para nosotros es la profundidad de los sismos, ¿no? Entonces, si ponemos muchas redes densas de estaciones sísmicas, podemos mejorar el control de la profundidad y podemos distinguir, por ejemplo, cuáles son los sismos que están en la interfase entre las placas y cuáles están en fallas corticales, ¿no? Si mejoraríamos nuestro conocimiento de las fallas corticales, ¿no? De sus niveles de actividad, yo creo que podría ser un elemento muy importante para el peligro sísmico, ¿no? Porque cuando hacemos el peligro sísmico, ¿no? La mayoría de las personas que han modelado, ¿no? Con todo su esfuerzo y todo, modelan, por ejemplo, en la costa solamente el plano de la interfaz entre las dos, lo que le llamamos nosotros el canal intersísmico, ¿no? Pero creo yo que lograríamos tener estimaciones más precisas si es que incluimos, ¿no? Como fuentes separadas las fallas corticales de la costa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese me parece que es un campo que estamos ya trabajando, que aspiramos tener resultados digamos, en los próximos 2 a 4 años. La segunda idea que tenemos, ¿no? Es de poder lograr, por ejemplo, igual para la costa, hacer
lo que le llaman en Japón un donut, ¿no? Que es una red sísmica costa afuera, ¿no? Poner los sensores debajo del mar, ¿no? Unidos con fibra óptica. Entonces, nosotros hemos puesto así como el sketch de esto, nos decíamos una fibra que salga desde Esmeraldas, ¿no? Se acerque a la zona a la fosa, ¿no? Y recorra después hacia el sur y salga después por Salinas, ¿no? Sería una herramienta valiosísima para poder conocer mejor los sismos, ¿no? Y la tercera cosa, creo yo, que sí debemos ya comenzar a trabajar es en los sistemas de alerta temprana, ¿no? O sea, conociendo lo difícil que es cuando las fallas pueden ser, o las fuentes sísmicas pueden ser cercanas a las ciudades, ¿no? Pero ya Japón y Estados Unidos y California ya entraron a esa línea, ¿no? Es decir, vamos a dar avisos con segundos de anticipación, ¿no? Y vamos a preparar a la ciudadanía para reaccionar con esos segundos, ¿no? Creo que ese puede ser nuestro tercer reto, ¿no? Esperemos que tengamos las fuerzas y el apoyo para poder acometerles, ¿no? Gracias, Mario. ¿Alguna otra intervención, estimados colegas? Yo tenía una pregunta, Mario, en vista de que nuestro país vive dentro de un sistema de erupciones, de temblores y de posibles tsunamis. ¿Cuál considerarías que es uno de los más riesgosos en el país? Tomando en cuenta, por ejemplo, una erupción volcánica del Cotopaxi, como un ejemplo, en el cual acarrearía un grave problema a todo el Valle de los Chillos principalmente, o en Esmeraldas, como alguna vez se ha escuchado de los tsunamis. ¿Cuál consideras de estos tres aspectos el más complejo o el más importante de estudiarlo en nuestro país como tal? Bueno, yo creo que tenemos problemas así bien grandes, ¿no? Yo podría citar, por ejemplo, en la parte sísmica, los sismos cercanos, ¿no? Como los que habíamos visto en la falla de Quito o los sismos que en las fallas de en las fallas corticales que han dejado efectos en la historia, ¿no? Ese sería una primera cosa, ¿no? Por ejemplo, sinceramente les digo, un sismo en la falla de Quito de magnitud 6 me parece que sería uno de los temas más graves para el país, ¿no? Segundo, ¿no? Un sismo que quizás tiene más probabilidades de ocurrencia, ¿no? El sismo una repetición del sismo de 1958, ¿no? Frente a la zona de Esmeraldas, ¿no? Ahora que tenemos que Esmeraldas es una zona estratégica para el país, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro lado, que es una zona de alto crecimiento, ¿no? Tanto la ciudad de Esmeraldas como las zonas turísticas al sur de Esmeraldas, ¿no? Entonces, eso sería algo también muy serio, ¿no? Entonces, ante estos dos fenómenos sísmicos deberíamos decir, bueno, quizás evaluar qué tan bien preparados estamos, ¿no? Y hacer escenarios que nos indiquen qué podría pasar, ¿no? Pero escenarios de una manera científica, ¿no? O sea, bien construidos, ¿no? Entonces, eso me parecerían los dos problemas, ¿no? En la parte volcánica, obviamente, la erupción del Cotopaxi es uno de los fenómenos más riesgosos, o sea, en términos de riesgo que puede ocurrir, ¿no? La erupción que tuvimos del 2015 fue mucho más pequeña que las erupciones del siglo XIX, ¿no? Que la de 1877, por ejemplo, o la de 1742, ¿no? O sea, de las erupciones históricas, la erupción del 2015 fue ¿qué les digo? La 10ª parte en tamaño, ¿no? Entonces, cuando cuando cualquier geólogo, ¿no? Cualquier vulcanólogo puede esperar que ocurra una erupción en el Cotopaxi del mismo tamaño que las que ocurrieron en los siglos anteriores, ¿no? Y si se llegaría a darse ese caso, ¿no? Tendríamos problemas tanto en la zona de
de la Tacunga, en el valle del río Cutuchi, como en el valle de acá del norte, ¿no? Y pongámonos a pensar de que ahora tenemos centrales hidroeléctricas, tanto podríamos decir, en la cuenca del Cutuchi, después del Patate, ¿no? Y del Pastaza, como ahora tenemos en la de Guayabamba, ¿no? Entonces, una erupción del Cotopaxi, yo creo que tiene la posibilidad de no solamente causar la destrucción, sino casi como partirle al Ecuador en dos, ¿no? Eso me parece el otro peligro. Si es que podemos poner así como categorías a los peligros, ¿no? Creo yo que serían de los fenómenos más riesgosos para el país. Gracias, Mario. Pero aquí en el auditorio tenemos geólogos y ingenieros civiles que quizás tienen más experiencia y conocimientos que yo, ¿no? Gracias, Mario. Tengo una pregunta un tema de Mauro Vaquero. Con esta información de su exposición, ¿se debe considerar que se libere la información de los datos para los diseños de edificación y aplicables al software de diseño? ¿Cuál sería tu opinión? Sí, creo que nosotros estamos con la idea de que debemos, o sea, de que los datos se deben ir compartiendo, ¿no? Hay en la página web del instituto, hay la forma como se puede solicitar datos, ¿no? Y es relativamente, o sea, relativamente fácil, ¿no? De cualquier forma, ¿no? O sea, cualquier institución, ¿no?, que esté haciendo investigación puede solicitar los datos al Instituto Geofísico, ¿no? Y la idea en el instituto debe ser, o se está caminando a esa idea de tener un sistema que sea más o menos automático, ¿no? Que pueda, por ejemplo, después de generado un sismo, se pueda tener la posibilidad de poner los datos a la disposición, ¿no? En el 2015 teníamos nosotros, cuando pusimos nuestra red, construimos nuestra red en el 2015, los acelerógrafos estaban pensados para que no estén conectados con telemetría, ¿no? Y ahí, por ejemplo, después del sismo teníamos que ir a hacer el recorrido y recuperar los datos y llevarles al instituto, ¿no? Hacerles la corrección y ahí estaban a la disposición, ¿no? Ahora ya la mayoría de las estaciones acelerométricas tienen transmisión de datos, ¿no? El único tiempo que media entre la posibilidad de ponerles a la disposición es el tiempo en que se revise las señales, ¿no? Para no generar, por ejemplo, no entregar datos con problemas, ¿no? Ahí les cuento que cuando ocurrió el sismo del 2015, ¿no? Nosotros tuvimos, bueno, digamos 1 o 2 semanas después ya los registros de Pedernales, ¿no? Y ahí salía una aceleración de 1.4 G. Pero el registro no era un registro como uno esperaría de un sismo, ¿no? Grabado adecuadamente, ¿no? Entonces yo dije, tenemos esta aceleración muy grande, ¿no? Es muy serio para mí ponerle a la disposición sin antes de estar seguro que el aparato funcionó bien. Entonces consulté, por ejemplo, a algunos colegas del exterior, entre ellos a Fabián Bonilla, que es como un experto de talla mundial en estos efectos, ¿no? Y él finalmente dijo, Mario, el equipo ha funcionado bien, ¿no? El registro es tan raro, tan difícil, porque tenemos fenómenos no lineares aquí, ¿no? Que afectaron el registro, ¿no? Pero eso es válido, ¿no? Y se puede liberar esa información. Entonces, eso es lo que hicimos, o sea, después de tener estos criterios, después de revisar, después de estar seguro que el aparato, o sea, no saltó, por ejemplo, con los primeros impulsos, y lo que teníamos eran señales como alteradas o cosas así. Entonces dijimos, vamos a ponerla a la disposición de la comunidad. Gracias, Mario. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Creo que estamos preparándonos para el largo feriado.
Bueno, Mario, muy gentil. Realmente es muy gratificante el haberte escuchado, el habernos instruido de una manera técnica sobre estos temas que en el Ecuador lo vivimos a diario. Ojalá tengamos la oportunidad de tenerte nuevamente y al mismo tiempo también agradecer a los 95 colegas que en esta noche han participado de tu charla. Desearles a todos un buen feriado, hay que cuidarse, hay que no olvidarse que la pandemia ya está terminada, al contrario, no está terminada, y obviamente mantenernos en casa y tratar de visitar los sitios más apropiados de la manera más segura posible. Así que felicidades a todos. El próximo viernes una nueva charla a la misma hora, 7 de la noche, les esperamos a todos. Un fuerte abrazo y reitero el agradecimiento, Mario. Cuídate mucho. Gracias, Patricio, Gracias. y saludos a todos. Ha sido un Muchas gusto gracias. verles. Excelente. Gracias. Gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, pasen bien. Gracias. Chaito. Se pusieron los dos Sí, guaguas. pero estuvo bien, estuvo bien. Y el nombre fue chistoso porque estuvo, no recuerdo el nombre, les veo a los dos y algo le ves la pantallita de las caras. Antipapo. Igualito. Paga afuera. Sí, Pero habían estuvo algunos bien. que, claro, no pudimos aceptar porque iPhone ni sé cuánto. Si no te pone el nombre, Y ni con el nombre. Sabes que sí le puse un poco de atención, como te digo, en las imágenes de los teléfonos. Sí te sale, o sea, si le coges detenidamente, sí lo observas. Entonces, eso ayuda también mucho. Y también sí. le puse al Fabricio, le dije, por si acaso, Fabricio, le digo, te pongo de coanfitrión porque él sabe cómo bloquear. No sé si vos ya le aprendiste la bloqueada. No. Bueno. O sea, verás, el Mario y el Fabián se dedicaron a los sismos. Ya no vamos a aprender nosotros de eso. Claro. ¿Cuál Fabián? Fabián Bonilla. Ah, ya. No, el Mario, bueno, no sé a qué, si entró Él es directamente. vulcanólogo. Claro, él es vulcanólogo, pero yo no recuerdo si es que él entró a estudiar directamente geología, porque cuando él entró, bueno, él salió de Benalcázar, entró a la Politécnica y me parece que quería ser civil, ¿verdad? Y justo en esas épocas apareció geotecnia. Y claro, después tomó la decisión de entrar a trabajar en el instituto y después de eso ya se fue a sus becas, a todo lo demás, a Japón, a los Estados Unidos y terminó convirtiéndose en el director del instituto y bueno, dedicando su vida a eso, ¿no? Mario es cotacacheño, es paisano. Pero no se le nota. No se nos nota. Chao, Pato. Buen fin de semana. Chévere, cuídate mucho, un abrazo, pases bien. Gracias a todos, chao, chao. Gracias, Patricio. Gracias, Alex, un abrazo, cuídate. Gracias, pases bien, un abrazo. Chao, chao.